Hola queridos amigos, buen día, ¿cómo están ustedes? Una ciudad en caos, otra vez para variar por ahí a quienes aplican esas políticas públicas. Por favor, piensen en los que trabajamos y tenemos que caminar por esta ciudad todas las mañanas y todas las tardes también, porque últimamente hasta las tardes. Un lunes de INADEC, los lunes de catedráticos de INADEC, aquí en Más que Leyes Educando la Conciencia. Tenemos un tema bastante polémico el día de hoy que de la mano de un especialista vamos a comentar para llevarlo a ustedes. Nos vienen sus cuestionamientos, sus opiniones al respecto. La fecundación in vitro, la evolución jurídica en México. ¿Qué es lo que está pasando en este país respecto a esta nueva forma de fecundación, en esta nueva forma de traer hijos, como dirían los abuelos, a este mundo? Tenemos a una experta en el tema, la doctora Paola Vanessa Navacalvo, licenciada en Derecho por la Universidad Latina, con especialidad en Derecho de Amparo, maestría en Derecho Procesal Constitucional y doctorado en Derecho, titulada con mención honorífica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Cuenta con diversos diplomados y cursos, entre los que se encuentra el curso de Introducción al Nuevo Proceso Penal, Acusatorio Adversarial y Oral en el Estado de México, realizado en la Escuela Judicial de Poder Judicial del Estado de México, con diplomado de Práctica Forense de Derecho Fiscal y el de Derecho Empresarial y Corporativo, ambos realizados en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Asimismo, asistió al ciclo de conferencias Participación Política y Ciudadana Plena a 50 años del voto a la mujer, hoy, ahora que estamos en el mes de la mujer, queridos amigos, y al seminario Reforma Electoral y Partidos Políticos, así como el segundo coloquio de Relaciones Internacionales, los derechos en pro de cultura de paz, entre otros. Dentro del ámbito profesional se ha desempeñado en el despacho jurídico Derecho Empresarial Patiño y Asociados, en el juzgado 28º penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la empresa Memige Publicidad MEPSA SADCB como titular del departamento jurídico, así como en la empresa Promo Medios Comunicación SADCB, también como titular del despacho jurídico. Actualmente es directora jurídica en la empresa Anuncios General Neón de México SADCB y además titular de su despacho jurídico en el que postula en materia de arrendamiento civil, mercantil y familiar. Presidente de la Asociación Mexicana de Industriales de la Publicidad Exterior, catedrática, perdón querida, es que aquí no. Catedrática en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es que me lo pusieron una letritas muy pequeñitas. Aquí en nuestro queridísimo Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INADEC. Entonces, los lunes, los catedráticos de INADEC que están con nosotros. Bienvenida, doctora Paola Vanessa. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad, estoy muy contenta por estar aquí en esta nueva oportunidad que el INADEC está otorgando a juristas, ¿no? Y bueno, al público en general, de conocer de diferentes temas que nos atañen, tanto a la comunidad jurídica como al público en general, ¿no? Y me gustó el lema de educando, ¿no? Ajá, más que leyes educando más que leyes educando la conciencia, ¿no? Y va por el lado de que las leyes tocan la vida cotidiana, todo tocan las leyes, pero más que eso también la parte humana, la parte que los catedráticos de INADEC sobre todo tratan de traspolar a sus alumnos y a quienes toman clase, a quienes están acá, porque no solamente es formar al jurista, ¿no? Sino también formar un ser humano que es el que va a impartir justicia en un país tan falto de ella como es México. No, y además que lamentablemente con la política educativa que existe en México y esa inhibición a la investigación en vez de invitarlos a la investigación, a mí me gustan este tipo de temas novedosos, ¿no? Que en un momento dado, bueno, novedosos y no, porque novedosos en México, sin embargo, pues en Europa son temas que ya se discuten desde 1954 sí. Y que apenas nosotros estamos incorporando a nuestras leyes, ¿no? Pero que son importantes y que son hasta temas de tesis, ¿no? Así es. Ya que muchos de los alumnos de nivel licenciatura, maestría y doctorado luego dicen, pero es que ya no hay temas para investigar. No, bueno, no hay mucho que investigar. Sol, pero hay demasiado. Hay mucho que investigar.
hay mucho que trabajar y también pues para eso estamos los catedráticos, ¿no? Para poderles hacer llegar todas esas ideas y que vean ellos que sí hay mucho por investigar todavía, ¿no? Muchísimo. Más ahora con tantos adendos y tantas modificaciones que le están haciendo a la Constitución, vaya que también da para muchos temas, ¿no? Tanto en una recapitulación de los que se han dejado detrás, que pudieran volver a caber en la Constitución, ¿no? Porque algunos que quitaron de repente pareciera que nos hacen falta. O sea que tema hay muchísimo. Yo veía por ahí hace tiempo, hablando del 2011, diputado Rodrigo Reina Licea, que en ese momento era secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, decía, no hay leyes para la reproducción in vitro. Estamos hablando del 2011, 8 años. En 8 años, ¿qué tanto ha evolucionado? Más ahora con el nuevo sistema de justicia penal. Pues en la Ciudad de México la verdad es que siempre se ha visto porque dice que es la más innovadora en muchos temas. Desafortunadamente en este tema no es la que va más adelantada, ¿no? La legislación más adelantada en México es la de Coahuila, ¿no? Seguida de Sinaloa, Querétaro, Tabasco. Incluso hay ya en Coahuila la subrogación del vientre materno, ¿no? También existe aquí en la Ciudad de México, sin embargo, nos estamos topando con muchos bemoles, ¿no? Que al no estar regularizado nos va a traer consecuencias jurídicas importantes, ¿no? Entre ellas, específicamente en el caso de Querétaro, habla de, bueno, antes de meterme de lleno a Querétaro, me gustaría nada más para que estemos conectados todos en el mismo canal. Claro. ¿No? La fecundación in vitro es uno de los medios de reproducción asistida, ¿no? En el cual, pues obviamente, pues necesitamos un esperma, un óvulo, ¿no? Con eso se crean los gametos o embriones mismos que pueden en los diferentes laboratorios más o menos tienen un promedio de crear a base de este método de 5 a 10 gametos, ¿no? Con esto para inseminarlos de 5 en 5, ¿no? Una vez que se inseminan los primeros 5, ¿no? Eso es más o menos en general lo que manejan los laboratorios, ¿no? En la ley no viene, o sea, no dice cuántos gametos, o sea, no viene. Le quitan 10 óvulos a la mujer. Exactamente. Tomando en cuenta, queridos amigos, aquí que las mujeres, obviamente, desde el momento de que nacemos o del momento que empezamos una vida fértil, ya están contados los óvulos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, contrariamente a los millones que desperdician los hombres. Exactamente. Perdón, pero, entonces ahí hay una diferencia enorme, ¿no? Sí, claro. Entonces, 10 óvulos son los que le retiran a la mujer. Exactamente. Bueno, y ahí vamos a entrar en un tema. Resulta que esto hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Y de matrimonios o concubinos, ¿no? Hablando de algo de lo más común. De lo más común, ¿no? Sin embargo, también ya sabemos que existen las parejas homoparentales. Así es. Que en el caso de los hombres, ¿no? Pues necesitan conseguir, ¿no? Comprar, el óvulo. Porque digo, es lo que hacen, entonces ahí hay que ese es otro tema, sí. ¿No? Ya existe la fecundación in vitro y está en los estados que están más adelantados en el tema, con el caso de Coahuila, sí lo considera ya un ilícito el que haya lucro, ¿no? O sea, no solamente no debe de haber lucro, sino si lo hay, ¿no? Pues implica un delito y está en el Código Penal también. O sea, está tipificado independientemente de que existe en el Código Civil, perdón, en el caso de Coahuila existe en la ley familiar, aparte de que existe en la ley familiar, como la constitución de un delito, también, obviamente, está tipificado en el Código Penal, ¿no? Lo mismo pasa con el vientre subrogado, ¿no? Uno de los requisitos, ¿no? En las diferentes entidades federativas en el que ya existe esta posibilidad, también dice que no debe de ser oneroso, ¿no? En las diferentes legislaciones
las pocas que hay que regulan este tema de manera más amplia, ¿no? Sí existe ese requisito, que no sea oneroso. En países europeos, pues obviamente no está esa prohibición, digo, porque pues si va a recibir o vas a llevar a cabo la donación, ¿no? Bueno, no, aquí en el caso no sería una donación, ¿no? Pero pues, vender, porque ahí sí hay la posibilidad de vender óvulos, de vender espermas, ¿no? O de vender los embriones, ¿no? Porque también esa es una situación que también quiero comentar más adelante, Ajá. ¿no? Porque como no están en el mercado, lo que tú bien acabas de decir, o sea, eso no quiere decir que no lo hagan, ¿no? Porque desafortunadamente esta falta de regulación y de controles al respecto, pues deja esas posibilidades, ¿no? De que lo hagan, pero sin media regulación alguna, y que va a implicar problemas más adelante cuando se empiecen a dar cuenta que esa falta de regulación van a traer consecuencias jurídicas importantes, entre ellas el tema de la filiación, ¿no? Porque yo, como se los comentaba hace un momento, hay parejas homoparentales y esas parejas necesitan llevar a cabo una fecundación in vitro heteróloga, bueno, la homóloga es cuando es de la pareja, ¿no? Heteróloga es cuando la obtienes por medio de un tercero o un laboratorio, ¿no? ¿Le parece si nos enfocamos primero en la común, la normal? Exactamente. En la de hombre-mujer, heterosexuales. Para irnos por fíjate que ya en esa se pueden desprender n número de supuestos importantes. Exacto. En una pareja heterosexual en el que son marido y mujer. Exacto. Ok. Bueno, pues resulta ser que yo ya tengo mis dos, por ponerles un ejemplo, dos tandas de embriones, ¿no? Con la esperma y óvulo del marido y de la esposa. Ok. Claro. Pues resulta que inseminan 5, de los cuales, pues afortunadamente hay un embarazo. Qué bueno, ¿no? Claro. Ese era el objetivo. Sin embargo, me sobran 5, ¿no? Que ya están fecundados. Y yo ya no quiero tener bebés, ¿no? O alguno de los dos muere. Fíjate, ya de ahí empezamos a complicar el tema, ¿no? Porque nuestra legislación habla de hijos póstumos, ¿no? Pero nuestra legislación habla de 300 días. Y resulta que la mayoría de los laboratorios me dicen que yo puedo hacer o llevar a cabo la inseminación de esos embriones los próximos 5 años. Entonces, es como tengo derecho a esos embriones. A esos embriones. Como pareja. Como pareja, ya sea, cualquiera de los dos que falte, o se divorcien, porque también es eso. Al rato vamos a estar en los convenios, quién se queda con los embriones, ¿no? En los convenios de divorcio, porque a final de cuentas son embriones de los cuales son gametos en el que tienen información genética de ambas partes. Y aquí, ¿no?, incluso pueden intervenir las familias, hablando en el supuesto de que uno de los cónyuges fallece y que ya están ahí los embriones fecundados, pudieran interferir las familias para reclamar como parte de este producto. Y eso, fíjate, teniendo embriones. Yo ya conozco 3 casos cercanos en el cual se les dio cáncer de testículos, y de personas muy jóvenes, ¿eh? Estoy hablando que cuando se los detectaron tenían 20, 22 años, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando de que eso ya empieza a ser también más común, sí, ¿no? Hablando de aquí de alimentaciones, que es otro tema. Ese es otro tema. Pero, ¿qué pasa con esos? Ellos dicen, como yo me veo la necesidad, ¿no?, de retirar los testículos, guardan los espermas, ¿no? Y hay bancos, hay laboratorios en que puedes tú guardar esos espermas en nitrógeno a efecto de que cuando tú desees ser papá, pues puedas utilizarlos, ¿no?, con la pareja que desees, o donarlos. Bueno, pues resulta que
también tenemos ese supuesto, ¿no? ¿Qué pasa con esos espermas que yo tengo? Porque u ya, óvulos, porque también mujeres. exacto, u óvulos, porque también ya hay mujeres con cáncer de ovario, ¿no? Porque también todos por estos la etapa reproductiva, ¿no? Digo, si yo todavía estoy antes de los 40 y quiero guardar mis óvulos, porque no sé siquiera. Hay un caso famoso, porque esta artista Maribel Guardia. Ok, pero Maribel Guardia, ella mencionó alguna vez, recuerdo, de que ella tenía guardados sus óvulos para si quería volver a ser mamá. Exacto, algo así. Estamos hablando de personas que en la etapa reproductiva normal, el reloj biológico avanza y aunque por fuera nos vemos bien, pues por dentro de nuestro reloj biológico sigue corriendo, ¿no? Exactamente. La menopausia es a 45, 50 años, nos guste o no nos guste. Entonces, quizás, y dejas de producir óvulos. Entonces, antes de dejarlos de reproducir, ¿no? Los guardas, ¿no? O bien, pues porque me tienen que quitar la matriz, etcétera, ¿no? Bueno, hay situaciones médicas en las que se ve uno en la necesidad de llevar a cabo este tipo de y que intervenciones, ahora la ¿no? tecnología lo permite. Y ahora la ciencia, ¿no? Lo que nos está permitiendo, aparte de guardar las células madres, bueno, pues también espermas, óvulos, en el caso de ya embriones, ¿no? Bueno, que pues, eso ya está más grave, ¿no? Eso ya está más grave. Ahí, tomando en cuenta este rebatinga que se traen ahorita de lo del aborto, que dicen que en cuanto están fecundados ya son humanos, ahí sería una cuestión como para debatir, ¿no? Exactamente, de hecho, bueno, esa es una cuestión, ¿no? Que se ha venido debatiendo desde tiempos remotos, ¿no? Por la protección a la figura del nasciturus, ¿no? El derecho romano lo tenía perfectamente bien estudiado el tema, porque pues mientras que el no nacido, ¿no? Tenga posibilidad de heredar o de que de ser donante, pues hasta en tanto sea viable, ¿no? Que también la viabilidad en la mayoría de las legislaciones de nuestras entidades federativas contemplan dos supuestos, incluido la Ciudad de México. Sí. Es uno, que sea registrado antes de las 24 horas, o bien que esté vivo una vez que nació 24 horas. Ese es el requisito. Sin embargo, hay unas legislaciones que hablan de una tercera posibilidad, como el caso de Jalisco, que siempre y cuando respire, ¿no? Bueno, ya es uno de los requisitos. Bueno, es uno que le añade, ¿no? La legislación, y así hay otras entidades federativas que también lo contemplan, pero en su mayoría nada más que… ¿Hay mucha variación de acuerdo a la entidad federativa respecto a este tema? Pues más bien son muy pocas las legislaciones que abarcan el tema de lleno, ¿no? Como en el caso de Querétaro, habla específicamente un capítulo de donación de espermas, de óvulos y de embriones. O sea, hay un capítulo, ¿no? En el caso de Coahuila, en la ley familiar, también hay todo un capítulo de los diferentes supuestos, ¿no? Y llega al grado hasta de la tipicidad, ¿no? Del delito, ¿no? Entonces, son muy pocas, o sea, realmente son muy pocas, ¿no? Que hablan, el caso de Sinaloa, en el caso de Tabasco, la mayoría de las legislaciones, como en el caso de la Ciudad de México, habla de la reproducción asistida, ¿no? Muy esporádicamente, muy somero en algunos artículos, pero no entra a detalle de todos estos supuestos que se pueden dar. La que más abarca es la ley familiar de Coahuila, ¿no? Que sí habla específicamente hasta la suerte de esos embriones, ¿no? De la filiación, que es tan importante, ¿no? Porque, pues, si yo tengo los espermas, ¿no? O yo tengo conocimiento de que esos espermas de mi pareja que ya falleció o de la que me divorcié, o y yo quiero utilizarlos, ¿no? Y quiero que herede, ¿no? De acuerdo a la ley, tengo 300 días para que se considere hijo póstumo, pero en el laboratorio yo tengo 5 años para utilizarlos. Entonces yo puedo, ahora sí que habría un hijo, ¿no? Del de Cuyos, que nació 4 años después del divorcio o de la defunción, en el caso de Cuyos de defunción, ¿no? Yo puedo tener, sí,
sí es viable y te metes en un problema, ¿no? Porque a final de cuentas, si le hacen la prueba de ADN, va a resultar que esto ya es su hijo, ¿no? Y además, hay otros bemoles, lo que tú bien decías, que sigue la suerte de cuando nada más están los óvulos, o nada más, comentabas ahorita de Maribel Guardia, ¿no? Y los óvulos, y si la señora fallece, ¿cuál va a ser la suerte? ¿No? ¿Cuál va a ser la suerte? No está legislado al respecto. Entonces, como no está legislado al respecto, pues habría que ver el contenido de los contratos privados que se firman con los laboratorios, porque eso es lo único que se tiene. Y eso cuando lo hay. Yo conozco gente que ha donado esperma y no media documento alguno, ¿no? Y como no media documento alguno, el día que ya no se encuentren estas personas, pues podrán pedir herencia y y si son menores de edad, podrán pedir reconocimiento y podrán pedir pensión alimenticia, ¿no? Todo lo que derrama porque hay algo filiación, ¿no? Porque aunque en la legislación de la Ciudad de México sí dice que cuando hay una donación no se crea parentesco, ¿no? Pues ojalá y lo tengan documentado, porque si no lo tienen documentado, pues se genera la filiación. En el caso de Querétaro también hay un artículo expreso, ¿no? En el que especifica que no crea filiación, ¿no? Y la legislación más avanzada, que es en el caso de Coahuila, dice, no crea filiación, pero si quiere que cree filiación, tendrá que estar en escritura pública. Documentado. En escritura pública, así dice, ¿no? O sea… Y ante notario. Ante notario, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, ¿cómo acreditas, ¿no? la filiación si no lo tienes documentado? Podrás excluir esa filiación, podrás excluir esa responsabilidad, ¿no? Sin embargo, también es un derecho humano el que las personas sepan cuál es su filiación, ¿no? Que ese también es otro tema que tiene que ver con la… Es que son demasiado, es un tema muy, muy complejo, que lleva tantísimos subtemas que tienen que sentarse para legislar de acuerdo a las necesidades. Hay hablando de temas famosos, y me vino a la memoria, vi una vez en una portada de estas revistas de chismes, hablando de artistas, esta famosa mujer colombiana, Sofía Vergara, traía un problema similar con el exmarido. Porque tienen embriones fecundados. Exacto. Y el exmarido quería que se implantara esos embriones, pero entonces van a ser papás de cuántos hijos, y entonces por ley la podía obligar o no se podía. Ese fue el chisme que yo vi a priori ahí en una portada y me interesó por el tema, no así verlo en un puesto de revistas. Algo como eso puede suceder. Claro, porque como nosotros no lo tenemos regularizado, habría que ver los contratos privados que se están firmando con los laboratorios, ¿no? Para ver cuál es la suerte. Te pongo un ejemplo, el que hablábamos en un principio, de los 10 embriones. Ya tengo los 10 embriones, los primeros 5 ya se implantaron, ya hubo el embarazo, es más, múltiple. Entonces yo ya no quiero utilizar los siguientes 5 embriones. ¿Qué va a pasar con esos 5 embriones que están ahí? Que se da mucho, ¿verdad? Hemos visto, exactamente, trillizos, gemelos, trillizos, y generalmente los embarazos múltiples pues se desprenden de este tipo de reproducción asistida, ¿no? Pero resulta que hay otra tanda de embriones, ¿no? ¿Qué se va a hacer al respecto? En estos contratos, como son la mayoría de los que se hacen en Estados Unidos, tienes 5 años para utilizarlos. En los contratos que se hacen en Estados Unidos dicen, a ver, tienes 5 años para utilizarlos, y si no los utilizas, me los donas. Fíjate Estás donando 5 hijos, 5 vidas, o sea, ya pensando en… Ahí entra un tema moral bastante complicado, y la ética, la bioética. La bioética, ¿no? De hecho, digo, ha sido un tema de naciturus de la teoría de la ficción, ¿no? En el que, fíjense, por eso es que decía yo que Coahuila está tan adelantado, porque Coahuila protege estos embriones.
O sea, la mayoría de nuestras legislaciones dicen que se protege la vida a partir de la concepción, ¿no? Entonces, pero ahí habla de la concepción extrauterina, ¿no? Que este es el caso, ¿no? Claro. De la fecundación in vitro, porque o desde cuándo se está protegiendo. En el caso de Coahuila sí habla específicamente fuera del útero y dentro del útero. Ahí sí es muy, muy específica. O sea, realmente los legisladores en Coahuila se preocuparon por el tema y utilizaron también los conceptos adecuados, ¿no? Le estudiaron. Le estudiaron, claro. porque a final de cuentas este es un tema científico, ¿no? Por En el supuesto. que sí se tendría uno que adentrar para legislar, ¿no? Que ese ha sido un tema que, pues, como abogados nos preocupa de quienes legislen, ¿no? Porque cuando legislan, pues ves que por eso se contradicen las leyes, por eso no son apegadas a la ciencia, ¿no? Y cuando no son apegadas a la ciencia, y a los diferentes supuestos, porque si estamos hablando que en la Ciudad de México ya hay matrimonios homoparentales, pues estás dejando a un lado todo el tema de la reproducción asistida que van a utilizar estas parejas. Abierto o lo dejas viciado. Lo dejas abierto, lo dejas viciado, lo dejas para que haya al rato las consecuencias jurídicas que lo que yo estaba diciendo. Bueno, y entonces tienen derecho, ¿no? Estos embriones a heredar o no, cuál es la suerte que siguen esos embriones que yo ya no utilizo, ¿no? Y al rato vamos a ver que vamos a tener hijos por otros lados, ¿no? ¿Por qué? Porque son embriones que yo ya no utilicé. Exacto, ¿no? Hablando de genética, ¿hasta dónde está regulado esta situación? Tomemos en cuenta que en el Estado de México mencionaban que tiene apenas 2 años que nace el primer bebé in vitro. Digo, para efectos legales, ¿no? No sabemos cómo haya funcionado antes, porque sabemos cómo suceden las cosas también en nuestro país, ¿no? Más respecto a temas de ese tipo. Obviamente, quienes recurren a esto son personas con un poder adquisitivo alto, la mayoría. Digo, no cuesta 2 pesos, queridos míos. Y de repente yo también he visto algunos periodistas o gente de medios, pues por causar polémica, siento yo, como que preguntar si la política pública, si las instituciones públicas también pudieran brindar algo semejante a padres que quieren tener hijos y no pueden. Y ahí viene la pregunta, pero si no tienes dinero para un tratamiento como esto, ¿vas a tener dinero para mantener un hijo? Porque se contrapone, ¿no? Sí, claro. Con la planificación familiar que desde las instituciones públicas se están remarcando todo el tiempo, de entre menos familia mejor. Entonces, ¿no se contrapone una petición de esta naturaleza? Claro que se contrapone, porque al final del día todos tenemos derecho, ¿no? a tener hijos, lo cual, aunque nuestra Constitución es muy linda al decir que todos los ciudadanos vamos a tener derecho a una casa, ¿no? A que vamos a tener derecho a una educación, a que vamos a tener derecho a la salud, bueno, vamos a tener derecho a vivienda digna, bueno, sí. Todos vamos a tener. Muy romántico, ¿no? Muy romántico, ¿no? La realidad es otra, efectivamente, este tipo de fecundación, la gente que lleva, hace años que se la hizo, no se la hizo en México, se la hizo en Estados Unidos, ¿no? Y también en Europa tienen ese tema, ¿no? Porque claro, hay veces que de un país a otro, pues es más económico y tienen esa posibilidad de moverse y llevar a cabo estos procedimientos. En la Corte Interamericana ya hay casos en los cuales, como no está regularizado en países de América Latina, ¿no? Se ha tenido que ir hasta la Corte, ¿no? A efecto de poder resolver los temas de fecundación in vitro, ¿no? O sea, es un tema que en América Latina, no solamente en México, falta legislar, y falta legislar porque los avances científicos ya se están llevando a cabo. Bueno, ya hay laboratorios, y la otra vez hasta yo lo escuchaba en la radio y me sorprendió, ya hay laboratorios que te ofrecen ya no solamente elegir si es niña o niño, sino cuál embrión es el genéticamente más apropiado, el más apto, el que tiene menos
herencia genéticamente mala, por decirlo. Mala de enfermedades, porque ¿no? pareciera que es una selección. De cáncer, de diabetes, bueno, toda la serie de enfermedades que traemos los padres, ¿no? Ya hay hasta esa selección, ¿no? Ya el color de ojo, bueno, ya eso de que sea niño ya quedó atrás. Sí, ya ahorita ya están. Sí. Exacto. Y en el caso de Coahuila, yo vuelvo otra vez a Coahuila, Coahuila habla hasta esa prohibición de la modificación, ¿no? De la información genética, ¿no? Porque a final de cuentas hay veces que ya, bueno, habla de la prohibición hasta de implantar esos gametos en animales, ¿no? Porque la otra vez yo leía un artículo en el que precisamente querían implantar, ¿no? Gametos, ¿no? De espermas y óvulos humanos, ¿no? En un cerdo, porque es el que más se le parecía, ¿no? Utilizarlo como una incubadora. Utilizarlo como una incubadora, ¿no? Es que son muchas cuestiones, y ahí cuando uno empieza a escarbarle un poquito más, en algún momento, yo escuchaba una conferencia con un querido amigo, no voy a decir el nombre, pero hablaba sobre el tema precisamente de esa cuestión, ¿no? Y estamos hablando yo estoy hablando de hace 5 o 6 años mínimo, donde todavía no había tal regulación, y sin embargo ya las clínicas empezaban a ofrecer todo este tipo de cuestiones. ¿Hasta dónde, sabiendo cómo funciona la ley en México y cómo funcionan las prácticas en México en todos los aspectos, digo, seamos honestos, hasta dónde hay la certeza de que los padres biológicos sean reales de los dueños de los gametos que implantan en una mujer? Yo le digo por qué. Porque la mayoría de las veces, cuando no se produce una fecundación por la vía natural, pues es casi siempre por deficiencia de uno de los dos cónyuges. Y entonces resulta que te saco 10 óvulos para seleccionar el mejor. Pero si dentro de esos no se logra una fecundación y resulta que los óvulos sí funcionan, pero el esperma no, ¿hasta dónde se ha utilizado esperma ajeno para fecundar esos óvulos y viceversa? Porque hasta donde yo entendí y con la investigación que hizo este maestro, se había hecho al grado de decir, en tal clínica el conserje casi es el dueño de todos los... es algo muy grave, pero sin embargo puede ocurrir algo como eso. Claro. Es un negocio, de hecho, no quiero perder mi negocio y mi prestigio, ¿no? De hecho, con las parejas homoparentales así va a ser. O sea, porque tienen espermas y tienen óvulos y necesitan conseguir la otra célula, claro, ¿no? Entonces, con ese tipo de situaciones, y los vemos están a los amigos, y si están a los amigos, y los amigos muy buena onda, porque yo tengo amigos muy buena onda que lo han hecho, ¿no? Que lo han hecho. Bueno, además, habla la legislación de Querétaro hasta de las madres solteras, porque también hay mujeres, ¿no? Que desean ser madres y no necesariamente teniendo una pareja. Claro. O sea, yo nada más al banco de esperma, esto que veíamos nada más. Recurro al banco de esperma y se acabó. Y yo tengo esa posibilidad. Y yo elijo como en Estados Unidos por fotografía y descripción, confiando en lo que el banco me dice. Confiando en lo que el banco me dice, ¿no? Que viene lo grave, porque como les dije, es un derecho humano el saber la filiación biológica, ¿no? Porque entonces, con tantas enfermedades genéticas que actualmente existen, ¿no? Yo siempre que veo el programa de Enigmas Médicos, me traumo, ¿no? Porque dices, no, bueno, ya hay tantas enfermedades, ¿no? Que se desprenden de la genética. De la manipulación que y entonces, haciendo, y además, veces. Y luego, bueno, si yo requiero, ¿no? De un riñón, pues mis padres adoptivos, ¿no? O el donador de esperma o de óvulo, pues sí es necesario explorar la posibilidad de que por medio de él yo obtener un riñón, ¿no? Por eso es tan importante el que se sepa, ¿no? Y que ahí hay otra cuestión muy grave. Yo vi en algún programa, no sé si era ficción o realidad, o estaban planteando un supuesto
donde una familia decide tener otro hijo de embriones que ya tenían guardados porque el hijo que tenían tenía una insuficiencia, necesitaba una donación de un órgano especial y no había quien se lo donara, entonces era más fácil mantenerlo con vida mientras nace el otro para utilizarlo como repuesto. Eso está muy grave y eso que ahí está, como también se está hablando ya de la bioética. Exacto. ¿No? Que al final del día, si no está regularizado todo este tipo de situaciones, no es que no se lleven a cabo, se llevan a cabo al margen de la ley. Exactamente. ¿No? Al margen de la ley, y como vulgarmente se diría, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Las consecuencias que vengan, ¿no? Al momento de que, como lo decías, muy buena onda, donaste tu esperma, bueno, pues al rato que el niño te pida reconocimiento, y además ¿no? es más fácil, lo digo, porque una donación de óvulos no es cualquier cosa, queridos míos, es otra cuestión, es una intervención médica, son ciertos requerimientos. Y que ya tendrías tú la posibilidad de acreditar que efectivamente fue una donación de óvulo. Exacto. ¿No? Sin embargo, en el caso de los espermas, pues es más fácil, ¿no? Más fácil de llevarlo a cabo, y aguas para las donaciones que anden haciendo, ¿no? Sí, claro. Porque si no está documentada, ¿no? Podría pedirse un reconocimiento de paternidad, ¿no? Podría haber pensión alimenticia y podría también en un momento dado, en caso de que falleciera, pues solicitar herencia, ¿no? Podría hacerse, bueno, aquí sería una cuestión médica, sería una cuestión a un médico. Vamos a suponer, hay una relación entre dos personas consensuada, pero dentro de ese consenso se utiliza un método anticonceptivo, un condón. Pero la mujer quiere tener un hijo de ese espécimen en particular. Podría, en dado caso, estos son supuestos, queridos amigos, que recoja un condón que quedó, llevarlo al laboratorio y utilizar ese esperma, por lo que dicen los médicos, sí se puede. ¿Qué sucedería en un supuesto como ese? Son cosas de película, ¿no? Están como muy locas, pero la gente estamos muy loca, ¿no? Y la legislación, ¿no? Y la legislación no lo contempla. Exacto. ¿No? Porque ahí en la mayoría de las legislaciones habla de cuando que acredite que no hubo acto sexual, ¿no? ¿Cómo lo acreditas? O sea, porque ahí ya nos vamos a acreditar, ¿no? Que no fue, había un condón de por medio, ¿no? ¿Cómo lo acreditas? Yo puedo decir que efectivamente fue después de un acto sexual, ¿no? Ajá. Y quedé embarazada, ¿no? Y además de que tampoco utilizando un preservativo hay garantía de que no haya un embarazo. Claro, porque todos los anticonceptivos, ¿no? Estaba yo en clase y apenas estábamos hablando, no, es que la pastilla del día siguiente es un anticonceptivo. No es un anticonceptivo. Es antes de la concepción. Anticonceptivo es antes de la concepción, ¿no? Bueno, con un método anticonceptivo, todos los métodos anticonceptivos, cuando uno lee las letritas, dice pequeñitas, 99%, ¿no? De efectividad. De efectividad. Bueno, entonces puede ese porcentajito que queda pendiente, que la posibilidad de que embaraces a una persona. De que el destino te juegue una mala pasada. Y que sí, claro, vengan como ahora lo utilizan todos en las redes sociales, y venga una bendición, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pero puede suceder como sea algo fortuito, como puede ser algo premeditado. Premeditado. Bueno, se lo han hecho eso al presidente de Estados Unidos. ¿Quiénes somos nosotros los mortales para que no nos lo hagan? Exactamente. O sea, es una realidad, es una realidad. ¿Qué necesitaríamos en México, hablando específicamente de nuestro país? Que las legislaturas locales se aboquen al tema o que se haga la legislatura a nivel federal. Pues desde mi humilde punto de vista, es un tema
que sí debiera de ser contemplado a nivel nacional, ¿no? Porque la mayoría de las legislaturas no están viendo todos estos supuestos que ya existen, ¿no? Que ya no es algo de que, ay, en caso de que no exista, que haya una fecundación in vitro, en caso de que haya una pareja homoparental, en caso, ya hay muchas ya parejas, hay mucho, ya hay mucho, ya nos alcanzó la realidad, ¿no? Y como bien nos dice doctora, ya estamos rebasados desde hace muchos años de lo que está pasando en el mundo, y México está en la época de las cavernas en ese aspecto. Exactamente. Ahorita la legislación que va más adelantada es Coahuila, digo, de sigue Sinaloa, Querétaro, Tabasco. Desde mi punto de vista, este es el orden de avance, ¿no? Y ya Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México, la verdad es que tocan el tema de manera muy somera, ¿no? Dejando todos estos supuestos que hemos hablado, más otros que se pudieran desprender, ¿no? Y que ya investigando saldrían muchísimos más. Exactamente, ¿no? Por aquí nos dice Eliakim Eucor, ¿qué contratos existen en México y qué responsabilidad médica genética asume el médico tratante si el producto genéricamente tiene consecuencias en primer trimestre? Doctor Miguel Tapia. Desafortunadamente, los contratos van a depender del laboratorio en el que se sometan a llevar a cabo este tipo de reproducción asistida. El genetista. ¿No? Exactamente. No el médico que es el laboratorio. Okay. El laboratorio, ¿no? Con el laboratorio uno hace los contratos, ¿no? Y es a donde se va a especificar, ¿no? Qué suerte van a seguir los espermas, los óvulos o los gametos en su momento, ¿no? O los embriones, ¿no? Por eso viene en Coahuila esta ley que ahí sí hablan de especificar, ¿no? Porque, bueno, y cuando no lo especifica, pues lamentablemente va a haber las consecuencias jurídicas, ¿no? De esas omisiones. De todas esas omisiones, ¿no? Desafortunadamente. Aquí habla específicamente dice la responsabilidad médica genética que asume el médico tratante. Ahí, si existe, ¿no?, alguna modificación genética, ¿no? Yo me imagino que se refiere al tema que tratamos en dado caso que haya manipulación o que no sean los padres biológicos y que te implanten un embrión de quién sabe quién con tal de no perder ese cliente. No, si nosotros leemos las responsabilidades médicas, ¿no? En el que casi uno dice, si te mueres es por gusto, ¿no? Si ese tipo de contratos es el que se firma, pues ya vamos a saber que no vamos a poder hacer nada al respecto, ¿no? Y Coahuila específicamente, que tiene el tipo, ¿no? Para ese tipo de modificaciones que se hagan de manera genética, pues ahí habrá una responsabilidad penal. Aquí tendríamos que irnos entonces a la Comisión de Arbitraje Médico a efecto de hacer responsable al médico por alguna situación que nosotros veamos que llevó a cabo, porque Coahuila habla hasta de no vayan a hacer combinaciones entre espermas y óvulos de animales con humanos, ¿eh? O sea, ahí sí habla de ese supuesto. O sea, tocar ampliamente. Es, sí, claro. Coahuila sí lo hace, ¿no? Coahuila sí lo hace y imaginándonos que se llevara a cabo una situación así. Ahorita les voy a compartir que miren, dice implantar uno de los embriones a que se refieren las fracciones anteriores a una mujer o a un animal, implantar un embrión humano a un animal, realizar una hibridación o clonación en la que por lo menos una de las células sea humana. O sea, los supuestos que hasta dónde se está yendo la legislación, ¿no? Claro. De alguna forma ata, como debiera ser, a los genetistas, qué puedes y qué no puedes hacer con embriones humanos. Exactamente, ¿no? Para evitar
que se hagan este tipo de manipulaciones. Que sabemos que, digo, a lo largo de la existencia y más en terrenos médicos se hacen muchas cosas que atrás en la puerta del laboratorio pues no nos enteramos. Y que seguramente, como lo comentamos hace un principio, ¿no? Se llevan a cabo, pero se llevan a cabo al margen de la ley, ¿no? Exactamente. En cuestiones de la ley, que hablábamos sobre, en cuestiones jurídicas ya nos dijo más o menos a grandes rasgos qué podemos hacer entonces en este caso, si ocurriera algo como eso. ¿A quién tenemos que recurrir? Pues definitivamente, ya dependiendo de la entidad federativa en la que tengamos, ¿no? El asunto en específico, pues ver cómo lo tiene legislado, no solamente legislado en el tema del Código Civil, Ajá. ¿no? Porque también hay entidades federativas que tienen su código familiar, entonces no lo tiene contemplado en el Código Civil, sino en el Código Familiar, como el caso de Coahuila, habla de lo tiene contemplado en la ley familiar, ¿no? Y si no lo tiene, en la Constitución de cada entidad federativa. Ajá. Y también en la Ley General de Salud, ¿no? Porque desafortunadamente hay veces que te topas con un asunto así y dices, bueno, pero es que no está legislado al respecto. Y yo ya tengo, ¿Hay estados donde no hay jurisprudencia al respecto de este tema? Bueno, todavía. En el caso de, ahora sí, como la jurisprudencia es a nivel federal, ¿no? Entonces, como la jurisprudencia es a nivel federal, ¿no? Sí habla del derecho que tienen los menores de saber quiénes son genéticamente del niño, genéticamente sus padres, ¿no? Eso sí está contemplado, ¿no? Y también la Corte Interamericana pues ya nos ha solicitado que se legisle a los Estados miembros en la materia, ¿no? Pero pues es como muchas de las otras invitaciones que nos han hecho. Nada más y nos quedan estas recomendaciones. Y nosotros no lo hemos llevado a cabo. O sea, sí hay que legislar al respecto. Hay que legislar y viendo todos estos supuestos. Miren, ahorita les leí un fragmento de Coahuila, pero ya está hablando hasta de que no haya manipulación con animales, ¿no? Pero aquí también está otra cuestión. Ahora vemos que estos comerciales son en televisión abierta, o sea, ofrecidos a todo el público como si fuera refrescos, papitas y cualquier otra chatarra de lo que se vende en televisión. Ahora se está manejando. Y en la radio. Antes eran muy específicos, ¿no? Y eran una o dos empresas. Ahora parece que descubrieron una minita de oro y eso es preocupante. Es preocupante porque al estar proliferando tantas, quiere decir que se están llevando a cabo muchísimas. Y en la radio yo lo he escuchado, pero bastante, bastante. A mí me preocupa porque, bueno, yo lo he escuchado aquí en la Ciudad de México, claro, ¿no? Y al ver la legislación como está, pues, como lo comenté, está al margen de la ley y hay que tener cuidado. Si mi pareja y yo decidimos recurrir a una situación como esta, figurativamente hablando, ¿no? ¿Qué necesitaríamos hacer antes que nada? Siendo jurídicamente responsables, ¿qué tendríamos que hacer para prever cualquiera de todas estas inconvenientes? Pues leer de manera detenida el contrato que nos hace firmar el laboratorio, ¿no? ¿Solicitar una copia? Sí, definitivamente. Y hacer las modificaciones correspondientes. De acuerdo, ¿no?, a las necesidades. De acuerdo a las necesidades que yo tenga, ¿no? Por lo que yo les estaba comentando, de qué suerte van a seguir los gametos o los embriones que yo no vaya a utilizar, ¿no? Y pues sí que sea un laboratorio serio y reconocido a efecto de que no me lleven a cabo lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? Ajá. De que no se utilicen los espermas o los óvulos que deben de ser, ¿no? Que es el caso de mi pareja, ¿no? Y el mío, o bien en el caso del donante, ¿no? Por eso yo les decía que era tan importante que se legisle porque Coahuila contempla un supuesto del que no hemos hablado, que es específicamente qué pasa si llevo a cabo la implantación de esos embriones en un incapaz o un menor de edad. ¿Los inimputables? Ahí ese es un tema bastante sí, importante. Claro, sí, claro, porque pues a lo mejor pues se me ocurrió
¿no? En una persona incapaz porque para no llevar a cabo la subrogación o el trámite de la subrogación del vientre, ¿no? Coahuila sí lo especifica, ¿no? Sí, se puede, en este caso hablamos de mujeres con alguna discapacidad física, sobre todo mental, que pudieran ser utilizadas como incubadoras. Como incubadoras. Digo, es fuerte lo que decimos, pero tiene que decir de esta manera para que nuestros seguidores lo entiendan tal cual. Puede ocurrir y no se ha legislado al respecto. No se digo, específicamente Coahuila sí habla de ese supuesto, ¿no? Entonces digo, si todos esos supuestos que hemos visto, ajá, si nosotros nos adentramos a nuestra legislación en la Ciudad de México, no están contemplados. Y creo que será bastante interesante, queridos amigos, ya que mañana tenemos los martes de salud y justicia, que viene el abogado Daniel Rojas. Él está en la parte médica, muy metido en la defensa de los derechos médicos y demás. Entonces va a ser muy interesante que le toquemos ese tema, porque debe de haber otra visión, sobre todo el que está en iniciativa privada. Debe haber una visión muy especial respecto de pues este sí, porque todo lo que tenga que ver con la genética, ¿no? Hablando de que las instituciones privadas son quienes más están ahorita con el tema de la fecundación in vitro, ¿no? Digo, las instituciones públicas ahorita prácticamente no tienen nada que ver al respecto, y va a ser muy interesante escuchar la opinión, no nada más del doctor que nos acompaña mañana, sino de los abogados que nos siguen, porque nos siguen también en Latinoamérica muchos abogados, no solamente aquí en México. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué legislación hay al respecto en su país? ¿Hasta dónde también abona aquí el derecho comparado en una situación como esta? Sabiendo que vamos nosotros así como que en el kinder, y ¿qué necesitamos ver de legislaciones de otros países? Pues definitivamente, si vemos legislaciones europeas, ¿no? En Estados Unidos, obviamente, porque para América Latina todavía hay muchos países que están todavía hasta peor que nosotros, ¿no? Que ya tienen sentencias de la Corte Interamericana, ajá, ¿no? Y que sí es importante que veamos los avances científicos, ¿no? Porque de esos avances científicos es como se va a desprender, ¿no? Todos los supuestos que hemos hablado ahorita, ¿no? Porque bueno, si ya están hasta escogiendo el embrión que yo considere más apto, pues imagínense cuántos supuestos se van a desprender de ahí, ¿no? Ahora, esta situación, simplemente en el hecho de decidir, quiero que sea mujer o quiero que sea hombre, desde ahí hay una selección, sí, claro, como tal, que te da derecho a ti como padre o como médico a decidir que sí y que no. Y por eso le digo que basándose en los avances científicos, porque ajá, ahora estaba leyendo un artículo que ahorita hay avances científicos en el que dicen que no es que el óvulo es el que escoge el esperma que deja pasar, ¿no? Ajá. Imagínate. Entonces, pues yo siempre he dicho que hay muchas situaciones que ya son antinatura, ¿no? En el que pues ya definitivamente ya al estar escogiendo las características de tu hijo. Prácticamente, ¿no? Físicas, ¿no? O intelectuales. Físicas e intelectuales, ajá, ¿no? Que como dices, ¿quién te da derecho a hacerlo? Bueno, pues ya se puede. Con dinero se puede, ¿no? Se puede. Exactamente. Qué grave. Ese tema, hablábamos de la bioética, pero hablando de la sociedad, ¿cómo lo percibe la sociedad? ¿O todavía no estamos tan inmersos? Todavía no nos damos cuenta de la gravedad de este tema, la sociedad en México. Pues yo creo que no se han dado cuenta, ¿eh? Y eso te lo comento por los casos cercanos que tengo, en el que yo les compartía, ¿no? De amigos que tienen en nitrógeno espermatozoides, ¿no? En el que te has puesto a pensar qué pasa el día que tú no estés, ¿no? Si no has utilizado esos espermas, qué suerte van a seguir esos espermas, ¿no? ¿Cómo lo especificaste tú con el laboratorio, ¿no? O la esposa, si se llega a casar y no los utiliza, ¿quién va a utilizar esos espermas? O su mamá, tú lo decías hace un momento, porque también hubo un caso muy sonado en Estados Unidos que dicen, bueno, pues sí, yo quiero los espermas de mi hijo, ¿no? Porque era mi única... quiero más nietos. Quiero descendencia, exactamente, ¿no? Qué suerte van a seguir esas células, ¿no? Definitivamente es un tema
que nos puede dar para muchísimo. Para muchísimo. Es que se desprenden tantos. Aquí ni hablamos de la maternidad subrogada, porque yo creo que la vamos a invitar para que venga para tocar ese tema en específico. ¿Y qué entidades federativas la tienen regularizada? Porque ¿no? de la fecundación in vitro se desprende también mucho de la maternidad subrogada y todo lo que contiene, todo lo que conlleva. Esas situaciones que pasaron en Tabasco no son nada fáciles y son muy complicadas. Ese tema de la fecundación in vitro, de los espermas en los bancos, recuerda que por ahí lo tocaron incluso los Simpson. Cuando Homero había ido a hacer sus donaciones y no sabía ni de qué se trataba, pero él necesitaba dinero. Entonces, después, ¿cuántos hijos regados por ahí? La recomendación para amigos, familiares y demás, que ahora están de moda y se nos hace muy fácil de dóname óvulos o dóname esperma, como si el vecino la tacita de café, ¿no? O sea, perdón por mi chiste, queridos, pero pareciera. La recomendación sería que si tú donas tus óvulos o tú donas tu esperma, especifiques que es una donación ante un notario. Exactamente. Obviamente. Para evitar. Obviamente quien te requiera tu producto, la donación, tiene que pagar el notario. Exactamente. De esa forma. Para que tú tengas documentado que fue una donación, ¿no? Y protegerte. Y proteger que en un momento dado no te vayan a reclamar una afiliación, ¿no? Y al momento que ya se reclame esa afiliación, pues entonces reconocimiento de paternidad o maternidad, ¿no? Que conlleva pensión alimenticia, derecho a heredar, pues todo lo que sigue la suerte de un hijo, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando se lleve a cabo ese tipo de donación, pues sepan cuáles serían las consecuencias jurídicas, ¿no? Y que en un momento dado, pues quede claro que suerte va a seguir. Lo comentaba hasta ahorita, dice, bueno, y pues a ver cuántos hijos tienen. Pues por eso es que ahora se está llevando a cabo ese control en los bancos de esperma de quién es el donante, ¿no? Porque, por lo que yo te estaba comentando, por el derecho humano que se tiene de saber tu filiación biológica, ¿no? Que se desprende obviamente de todas las enfermedades genéticas que actualmente existen, ¿no? Porque yo para qué voy a querer saber, bueno, pues porque en un momento dado es que me puede donar, ¿no? Es que yo puedo explorar de dónde se desprende esta X o Y enfermedad, ¿no? Entonces sí es importante. Antes no se tenía ese control, ahora ya precisamente por la Organización Mundial de la Salud se solicita que esos bancos pues tengan registro de los donadores, ¿no? Un supuesto. Mi pareja y yo ya tuvimos un hijo in vitro de tal hospital. Independientemente de que tengamos o no duda, podemos hacerle una prueba genética para ver si realmente es nuestro hijo, obviamente con un laboratorio externo, y quedar, si ya se está haciendo las cosas de alguna forma con procedimientos como cualquier empresa, pues para estar seguro pudiera hacerlo, ¿no? Bueno, pues ha habido casos, y esos así que los puede uno ver en internet, de gemelos que han intercambiado. Ajá. ¿No? O en los hospitales de niños. En los hospitales, ¿no? Que se ha llevado, a pesar de todos los controles, ¿no? Claro. Porque al final del día, bueno, para quienes hemos tenido hijos, pues sabemos que en los hospitales pues no está tan fácil nada más intercambiar, ¿no? Ajá. Pero bueno, ha llegado a pasar que les han intercambiado a los hijos. Digo, sí ha habido casos hasta de gemelos, ¿no? Ajá. Ha habido casos en el que han cambiado los hijos también, aunque no sean gemelares. Pues si se tiene la duda, ahora también ya hay laboratorios en México que te dan esa posibilidad, digo, porque yo he tenido clientes en el que pues tienen la sospecha, ¿no? Que su hijo o su hija no lo es, ¿no? Entonces yo les digo, antes de someter, ¿no? A tu hija o a tu hijo a un procedimiento, a un juicio, pues sería conveniente que pues hagas la prueba de ADN, ¿no? En un laboratorio, ¿no? Y evitar que pase por esa situación, ¿no? Entonces, y les pase como el de España, que sus 5 hijos no eran suyos, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, a todos se exponen, ¿qué quieren? Sí, pero es que
digo, si tienen la sospecha, Sí, ¿no? claro. Además, hay que tener en claro que el interés superior del menor Exacto. Prevalece, ¿no? prevalece. Entonces, la otra vez me decían, no, pero en una clase que platicábamos precisamente del criterio de la Corte que existe al respecto de cómo es el interés superior del menor, aunque tú ya te enteraras que no eres el papá, prevalece el interés superior del menor. Así es. Y si llevas 14 años manteniéndolo y es tu hijo, jurídicamente y biológicamente no lo sea, Pero tendrá que prevalecer el interés superior del y menor. aquí las mamás dicen, pero del corazón sí, de sentimientos sí. Y ahí, queridos amigos, yo creo que aquí para la recomendación para los alumnos sería buscar en las sentencias que la Corte emite todo el tiempo, debe de haber mucho al respecto, ¿no? No, fíjate que no hay mucho, pero sí hay. Pero sí hay. Pero sí hay. Y son temas de tesis, ¿no? Ok. Yo siempre digo que son temas de tesis. También son, obviamente, es un tema donde se puede explorar muchísimo, Ajá, ¿no? exacto. Y donde falta legislar en la mayoría de las Muchísimo entidades más. legislativas, incluida la Ciudad de México, ¿no? Pues queridos amigos, abogados, diputados, legisladores locales, federales y demás, hay que ponernos las pilas porque es un tema muy, muy interesante. Tan interesante que la hora se nos fue así como agüita entre las manos y entonces nos deja la doctora Paola Vanessa Navacalvo, nos deja bastante tema para comenzar esta semana, queridos amigos. Los catedráticos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico siempre nos traen temas nuevos, siempre nos sorprenden y siempre nos dejan pensando. Para cerrar el programa ya, querida mía, ¿qué recomendación les deja aquí a nuestro público? Pues definitivamente para quienes van a llevar a cabo un procedimiento de reproducción asistida, lean los contratos, como en todas las materias, leer, ¿no? Porque siempre vienen y dicen, yo no sabía. O asesorarse. Asesorarse. Lo que no entiendan. Es una empresa como esa, pues es... Lo que no entiendan, pues mejor asesórense, ¿no? Para que no tengan problemas. Y antes de que vayan a donar espermas, óvulos, embriones, pues sí, saber todo lo que implica, ¿no? Y la suerte que van a seguir los embriones que no utilizan, ¿no? Sobre todo eso, queridos amigos. Entonces la recomendación es estar al pendiente, tener un ojo al gato, otro al garabato y sobre todo, si no conozco de leyes, si no conozco al respecto, asesorarse. Pues me busco un abogado de confianza que me asesore. Exactamente, ¿no? Gracias, doctora querida, gracias por dejarnos un tema para iniciar semana, pero casi prácticamente nos despertó. Si veníamos aletargados del fin de semana, es un tema excelente. O como yo después veníamos de la manifestación, del tráfico y de la manifestación, bueno, pues al contrario, muchas gracias. Pues sí me gustaría, como comentas, hablar del tema de la subrogación del vientre. Ajá. Y traer, pues la legislación que hay en Europa, ¿no? Para poder compartir, es un poco de derecho comparado, ajá, ¿no? De poderles platicar, a mí con mucho gusto tú me indicas y lo agendamos y lo platicamos. Será perfecto, porque no solamente nos siguen alumnos, sino muchas más madres de familia, profesores y demás interesados en los temas que saben que estamos tratando acá en Más que Leyes, precisamente para educar un poquito más la conciencia y estar al pendiente de temas tan importantes como este, que como lo decíamos, prácticamente no es tan conocido, no lo vemos tanto en redes sociales. Entonces sabemos que hemos marcado pauta muchas veces ya en un programa como el de nosotros y de repente por ahí se ha desgranado, entonces esperamos que sea lo mismo, la misma situación y que dé para hablar mucho más en nuestro país sobre un tema tan importante. Muchas gracias. Al contrario, Delia, muchas gracias. Pues queridos amigos, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico los invitamos un programa más, les agradecemos infinitamente, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya saben que estamos en todas las plataformas digitales, con el hashtag Más que Leyes y con el hashtag INADECTV. Soy Delia Linares Alvarado, como les decía, los esperamos mañana en el martes de Salud y Justicia con el abogado Daniel Rojas López de Médico Legal. Hasta mañanita, gracias. Gracias, Talía.